¿Cuántos creen que Dios nos quiere sanar? Amén. ¿Y por qué no nos sana? No nos dejamos. Porque no nos dejamos ir. Hay un obstáculo, ¿cierto?, que le ponemos a Dios. Y el obstáculo más grande que uno le pone a Dios es el no perdonar. Y la herida más fuerte que queda ahí es la falta de perdón. Y de ahí fluye todo. Si no hay perdón, no hay sanidad. Y vamos a mirar unos ejemplos de personas que, si ellas se dejaran guiar o mover por lo que les había sucedido, nunca pudieran haber sido usadas por Dios. Porque lo que ellos vivieron no fue fácil. Pero ellos decidieron tomar una decisión que tenemos que tomar nosotros hoy en día. Y es perdonar. A esas personas les fue duro, les fue como en feria. No pasaron una vida muy bonita, muy agradable. Pero podemos ver que están en las escrituras escritos ellos ahí. Porque el proceso que ellos vivieron no fue un proceso fácil. Vivieron un proceso muy difícil. Pero en todo eso Dios los respaldó a ellos. Y tal vez nosotros hemos vivido un proceso muy difícil. Pero les quiero decir que Dios nos está respaldando. Y Dios necesita que le empecemos a creer a Él. Que el mejor deseo de Dios es sanar nuestro corazón, sanar nuestras heridas. Pero necesitamos hacer algo que es empezar a perdonar. Y vamos a mirar una escritura que muy poquitos, yo he escuchado muy poquito predicar de él. Está en Jueces 1:7. Y no vamos a hablar de Sansón, porque Sansón está ahí, ¿cierto? Vamos a hablar de un joven que se llama Jefté. ¿Quién había escuchado de él? No. Jueces 11, del 1 al 7. Y vamos a hablar de Jefté. ¿Quién ha escuchado a Jefté? Sí existe, está en la Biblia. Y fue un joven que él no planeó su destino, pero fue un destino que Dios planeó para él. ¿Listas? ¿Lo tienen? Sí. Dice, Jefté era un gran guerrero de la región de Galal. Era hijo de Galal, pero su madre, ¿qué era? Era una ramera. La versión nueva dice, era una prostituta. Luego, versículo 2. La esposa de Galal tuvo varios hijos. Y cuando esos medios hermanos de Jefté crecieron, lo echaron. ¿Cómo dice su versión? ¿Lo echaron? Cuando crecieron, Lo echaron, lo rechazaron, lo corrieron del territorio, ¿cierto? Y le dijeron, tú no recibirás, dice, ninguna parte de la herencia de nuestro padre, le dijeron, porque eres un hijo de una ramera. Ahora, ¿qué culpa tenía él de ser hijo de una ramera? ¿Él lo planeó? ¿Él planeó su destino? Fue el destino que Dios le dio, ¿cierto? Lo sigue diciendo así, versículo 3. Así que Jefté huyó de sus hermanos y vivió en la tierra de Tob. En poco tiempo tuvo una banda de rebeldes, despreciables, que lo seguían. Pero es entonces los amonitas comenzaron a hacer guerra contra Israel. Así que cuando los amonitas atacaron, los ancianos de Galad mandaron a buscar ¿a quién? Primero, ¿qué habían hecho con él? Lo habían echado fuera, ¿cierto? Lo habían corrido. Y luego van y lo buscan, ¿cierto? A la tierra de Toab. Y le dijeron, ven y sé nuestro comandante. Ayúdanos a pelear contra los amonitas. Pero Jefté respondió, ¿acaso no son ustedes los mismos que me odiaban y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen a buscarme ahora que están en apuros? Ahora, esta versión de Jueces 11 nos relata la historia de Jefté, ¿cierto? Ahora, quien por las circunstancias fuera del control de él no decidió nacer de una mujer ramera. Y fue rechazado por sus hermanos, fue rechazado por los ancianos del pueblo. Ahora, quizás Jefté no tenía recuerdos muy bonitos de cuando era niño, ¿cierto?
no tuvo los cuidados de una madre, no tuvo los abrazos de una madre. ¿Por qué? Porque cuando él nació, se fue a vivir a la casa de su padre. Y su padre tenía otra esposa. Tal vez lo que estaba en sus recuerdos de Jefté no eran recuerdos muy bonitos. Ahora, ¿quién ha vivido? O sea, hemos oído historias de personas que han vivido con padrastros y no les ha ido muy bien. Hay personas que han vivido con madrastras y tampoco les ha ido muy bien, ¿cierto? Y mucho más, o sea, si tienen otros hijos y los maltratan mal. Hay madrastras muy buenas que aceptan a los hijos como sus hijos, aunque no fueran, ¿cierto? Y padres también. Ahora, tal vez los recuerdos que Jefté tenía no eran recuerdos muy bonitos. Tal vez creció con traumas, creció con heridas muy marcadas por el abandono de su mamá, que nunca estuvo con él cuando él la ocupaba. Por ejemplo, cuando se enfermaba. Ahora, siempre que Azul se enferma, no busca a José, siempre busca a mi esposa. Ahora, al ser hijo ilegítimo, indebido, pongámosle así, era despreciado aún por los ancianos del pueblo. Y al final de cuentas miramos que fue expulsado de su casa, aún de su propio padre no lo puede impedir. Podríamos decir que además de experimentar el vacío de la herida que había dejado su madre, al no ver el amor y el cuidado incondicional que mamá le tenía que dar, también sufrió por muchos años rechazo, críticas. Ahora, ¿cómo creen que lo trataban a él? Sabiendo quién era su madre. Hubo rechazos, críticas, burlas. Me imagino que fue ignorado aún por sus hermanos, juzgado, señalado, recordándole cada instante quién era su madre. Ahora, no vivió una vida bien, ¿cierto? Ahora, fue una vida difícil. Y si le agregamos la indiferencia de su padre a los señalamientos del pueblo, ahora, pobre Jefté, le fue como en feria. En fin, en pocas palabras, recibió las consecuencias de algo que no había causado ni había planeado su destino. Jefté no tenía la culpa de que su madre fuera una ramera, ¿cierto? Ahora, y muchos de nosotros hemos experimentado situaciones parecidas a la de Jefté. ¿Cuántos hemos sido rechazados? ¿Cuántos hemos sido abandonados? ¿Cuántos hemos recibido críticas? ¿Cuántos hemos recibido burlas? Y a pesar de haber llegado a los caminos de Dios, seguimos sufriendo heridas que han determinado un momento de lo que hemos recibido nosotros. Y tal vez hasta el día de hoy las traemos. ¿Y por qué hasta el día de hoy traemos esas heridas? ¿Se ha preguntado el por qué todavía siguen las heridas? Porque no hemos decidido perdonar. Y mientras no tomemos la decisión, la herida seguirá en nuestro corazón. El rencor seguirá en nuestro corazón. La amargura seguirá en nuestro corazón. La ira seguirá en nuestro corazón. El intento de venganza seguirá en nuestro corazón. Hasta que no tomemos la decisión de que Dios nos sane. Y la decisión que tenemos que tomar es empezar a perdonar. Ahora, todos venimos de hogares disfuncionales, ¿cierto? Todos traemos traumas, todos traemos heridas, todos traemos vacíos, ¿cierto? Ahora, muchos fuimos rechazados, aún por nuestros propios padres. Otros fuimos abandonados, otros venimos con abusos, con maltratos, con señalamientos, con burlas de nuestros hermanos, comparaciones de nuestros hermanos. Estaba leyendo una historia de una joven que fue abandonada por su padre. Ella contaba la historia que su padre nunca la buscó cuando era niña. ¿Cuántos nos podemos identificar? Que nunca fuimos buscados cuando nuestros padres nos abandonaron. Dice que después de unos años ella empezó a trabajar en una empresa. Y en esa empresa trabajaba su papá. Y aquel hombre reconoció a su hija. Y les decía a todos, ella es mi hija.
esa mujer que está ahí es mi hija. Dice que después de un tiempo, esa joven pierde el trabajo. Ella empezó a vender ropa afuera en las calles. Dice que una vez su padre pasó por las calles y la miró vendiendo ropa. Y dice que no volteó ni la mirada hacia ella. La ignoró completamente. Esta joven dice, yo no me puedo explicar porque mi padre nunca me buscó en todo el tiempo. Y ahora que me encuentra, me reconoce como su hija enfrente de todos. Después me encuentra en la calle y me voltea ni a ver. Dice, yo no tuve la culpa de lo que mi padre y mi madre pasaron. Yo no tuve la culpa de la decisión que ellos tomaron de separarse. Pero yo sí tomé una decisión, dice, y es perdonar a mi padre. Qué precioso es eso. Y muchos nos parecemos a esa joven, ¿cierto? Pagamos los platos rotos por las indiferencias y por los problemas de nuestros padres. Tal vez ellos se separaron. Y nosotros, sin deberla ni temerla, fuimos afectados. Fuimos dañados. A mí me afectó mucho la separación de mis padres. Eso causó muchas heridas en el corazón de José. Causó muchos vacíos. Yo necesitaba a papá y a mamá juntos. No los tuve. Mi hermano necesitaba a su mamá. Yo necesitaba a los dos. Y eso trajo muchos estragos en la vida de José. Y todos esos estragos los trae hasta el matrimonio. Todos esos vacíos, ese dolor, esas heridas, los traje hasta el matrimonio. Pero de una cosa estoy seguro, y eso Dios me lo mostró, que Dios nunca me había dejado. Que Dios nunca se había ido de mí. Y la palabra de Dios dice en el Salmo 27:10, dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo esto, dice Dios, me recogerá. Y este texto se hizo realidad en la vida de José. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Dios me recogerá. Y Dios nos ha recogido a cada uno de nosotros. Dios nos ha dado una segunda oportunidad. Nos ha recogido, nos ha abrazado. Cuando el hombre nos falla, un amigo nos defrauda, la pasamos mal, nos duele, nos sentimos defraudados, engañados, ¿cierto? Pero creo que las situaciones más difíciles y más dolorosas que cualquier ser humano puede experimentar es cuando un ser querido no nos da el afecto, unos padres que no nos abrazaron, que no nos valoraron por quién éramos nosotros. Ahora, muchas de las marcas, de las heridas en el corazón que nos hicieron personas que nos lastimaron, puede ser nuestra pareja que nos defraudó, o alguien que nos abandonó como en una cubeta. Sea cual sea la situación que hayas atravesado, las heridas siguen ahí. Déjate abrazar y recoger por Dios. Que te abrace. Él quiere vendar tus heridas. Él te quiere restaurar. Pero nosotros tenemos que soltar y perdonar. Y qué precioso y qué es maravilloso saber que nos podemos acercar a Dios con todo nuestro caos que traemos, con nuestros vacíos, con nuestras dudas, con nuestras preguntas. Muchas veces hay más preguntas que respuestas, y nos debemos de acercar a Dios. Pero debemos saber y creer que Él, por medio de su amor, de su gracia, nos irá sanando, nos irá restaurando, nos irá moldeando para hacer algo hermoso para la gloria de Dios. Acudamos a Dios en todo tiempo.
hay que permitirle a Dios que sane nuestro interior, que sane nuestro corazón. No tengamos temor, no tengamos miedo, no dudemos que Él está para abrazarnos y para consolarnos. Él nunca nos va a abandonar. Él nunca nos va a despreciar. Él jamás nos va a juzgar. Dios es el único que puede cambiar nuestro lamento. Salmos 30:11 lo dice: tú cambiaste mi duelo por alegría. Danzaré a ti, me quitaste la ropa de luto y me vestiste con alegría, para que yo hoy se te cantara alabanzas y no me quede callado. Ahora Dios nos toma de sus brazos para llenar esos vacíos, para sanar esas heridas y para darnos consuelo. Ahora, ¿quién necesita ser consolado por Dios hoy en día? Acércate a Él y no sigas huyendo, y déjate consolar, déjate abrazar por el Padre. Quizás hay heridas que no podemos cambiar, ¿cierto? No podemos cambiar las heridas. Pero con la ayuda de Dios sí podemos superar, sí podemos sanar, sí podemos ser restaurados. Y Dios nos lleva en un proceso. Y Él nunca nos va a dejar solos. Ahora, ¿cuántos saben la historia de Agar? Cuando Agar fue expulsada por Abraham y por Sara, nomás se le dio un pan y agua. Y cuál ella se fue y se retiró al desierto. Acompáñame a Génesis 21. Ahora, ¿qué había hecho Agar? Nada malo. ¿Quién convenció a Agar de que tuviera un hijo con Abraham? Sara, ¿cierto? Sara se quiso adelantar a la promesa de Dios. Y le dijo: Abraham, la promesa me ha llegado. Tenemos que hacer algo. Acuéstate con la sirvienta. Tuvo un hijo y están las consecuencias. Cuando Isaac creció, dice, y estaba a punto de ser detestado, Abraham preparó una gran fiesta para celebrar la ocasión. Pero Sara vio que Ismael, el hijo de Abraham y de su sierva egipcia Agar, se burlaban de su hijo Isaac. Entonces ella se dirigió a Abraham y le exigió: echa fuera a esa esclava y a su hijo. Ese hijo también era de Abraham. Dice: él no compartirá la herencia de mi hijo Isaac. No lo permitiré, hablando Sara. Entonces disgustó mucho a Abraham, porque Ismael era su hijo. Pero Dios le dijo a Abraham: no te alteres por el muchacho y tu sierva. Haz todo lo que Sara te diga. Y yo cuando le hice dije: ¿qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué permites que se vayas Agar y su hijo Ismael? Pero más adelante me cayó el 20 y entendí el por qué. Pero Dios le dijo a Abraham: no te alteres por el muchacho ni tu sierva. Haz todo lo que Sara te diga. Porque Isaac es el hijo mediante el cual pertenecerán tus descendientes. Versículo 13: yo también haré una gran nación, dijo, de los descendientes del hijo de Agar, porque también es tu hijo. Así que a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, preparó comida y un recipiente de agua y amarró todos los hombros a los hombros de Agar. Luego la despidió junto con su hijo y ella anduvo errante por el desierto. Ahora, ¿quiénes son los descendientes de Ismael? Los árabes hoy en día. Ahora, ¿cuántas madres solteras han pasado situaciones parecidas a Agar? Heridas, caminando por el desierto, y aún padres con esposos, caminando por el desierto, luchando con sus hijos, y pareciera que Dios ya no está con ellas, ¿cierto? Sin embargo, Dios nunca Dios dejó a Agar. Cuando ella el plan de ella era dejar a su hijo en un arbusto, porque ya no tenían pan ni agua. Dice que Dios escuchó el llanto de ese muchacho
al sentirse abandonado, al sentirse que su mamá se estaba alejando para dejarlo morir. Ahora Dios nunca los abandonó. Abrió sus ojos y les proveyó agua y sustento en el desierto. Y más que eso, les dio una promesa que les devolvió el ánimo y el gozo. Génesis 21, 17 y 18 dice así: pero Dios escuchó llorar al muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo. Dios ha oído llorar al muchacho ahí tendido en el suelo. Ve a consolarlo, porque yo haré de su descendencia una gran nación. El muchacho creció en el desierto y Dios estaba con él. Llegó a ser un guerrero muy hábil. O sea, Dios tenía un plan para ese muchacho también. ¿Cuántos saben que los resentimientos nos estancan? Pero perdonar nos impulsa a continuar. Una de las cosas más difíciles que yo he enfrentado es perdonar. Dejar los resentimientos del pasado, dejar el rencor, dejar la venganza, dejar el odio. Eso es lo que necesitamos hacer nosotros también. Y por fin sentir el alivio del perdón en nuestro corazón. Pareciera algo imposible, ¿cierto? ¿A cuánto nos cuesta perdonar? A todos, ¿cierto? Yo pienso que es lo más difícil que cualquier ser humano puede enfrentarse. Todos conocemos la historia de José el Soñador, ¿cierto? José, ¿qué fue? Fue vendido por sus hermanos por 20 piezas de plata. Sus hermanos no sabían y no entendían cómo José iba a ser su salvador. Dios le daba sueños a José, que decía que sus 11 hermanos se le iban a inclinar a él. Eso levantó rebeldía en contra de José. Sus hermanos se levantaron contra él. José empezó a vivir un montón de circunstancias que sus hermanos le hicieron. Fue vendido, fue llevado esclavo, fue metido a la cárcel. Pero José tuvo que empezar a perdonar las heridas del pasado que sus hermanos le habían causado. José se acordó, estando en la cárcel, que los sueños que él había tenido se iban a hacer realidad. Y él decía: yo estoy aquí en la cárcel, pero yo sé que mi Dios vive y Él va a cumplir los sueños. José lloró muchas veces, 3 veces lloró José, por lo que le habían hecho. ¿Cuántos saben que el llorar nos libera? ¿Cuántos saben que el llorar nos ayuda a sanar las heridas? He escuchado hombres en mi grupo que dicen: yo no puedo llorar. Yo no me permito llorar. ¿Por qué no? Porque mi padre me dijo que los hombres no lloran. Y he levantado esa muralla en mi corazón. Llorar nos libera poco a poco. Y más cuando echamos nuestra ansiedad a Dios. Por eso me encanta lo que dice 1 Pedro 5:7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida ¿de qué? De ustedes. Estén alertas, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Tenemos que poner nuestros resentimientos y emociones, entregárselas a Dios. Ahora, muchos tenemos mucho tiempo en el Evangelio, ¿cierto? ¿Cuántos tenemos en el Evangelio? ¿Cuántos años tienen en el Evangelio? ¿Mucho? Señales. 17. Ahora, teniendo muchos años en el Evangelio, todavía nos cuesta perdonar, ¿cierto?
Hay que veces que miramos personas que no soportamos y no las queremos ver ni en pintura. Por la falta de perdón. Ahora, ¿cuántos creen que el perdón es un acto de amor y de liberación? Amén. Al perdonar José a sus hermanos, él se liberó del peso de la culpa, él se liberó del peso del remordimiento y él se liberó del peso ¿de qué? De la condenación. Ahora, el perdón no solo te beneficia al quien lo recibe, sino el perdón también te beneficia al que lo otorga. Necesitamos otorgar perdón. Ahora, si yo perdono a alguien que me ha lastimado, el primer beneficiario soy yo. Y para perdonar se requiere ¿qué? Fe. Y se requiere tener una confianza en Dios. José confió en que Dios estaba obrando en su vida. Incluso cuando él estaba mirando o viviendo las cosas más dolorosas, él sabía que todo lo que él estaba viviendo era un propósito para Dios, para que Dios cumpliera los sueños que Dios le había revelado a él. Yo siempre se los he dicho, a mí me encantaba cuando me pedían perdón. Me gustaba, pero a mí no me gustaba pedir perdón. Y la reconciliación. ¿Por qué José se reconcilió con sus hermanos? Porque la reconciliación es posible a través del perdón. José buscó la reconciliación con sus hermanos, mostrándoles el perdón que puede abrir un camino hacia la restauración. Ahora, el perdón no implica que vas a olvidar, sino que vas a dejar a un lado el remordimiento. Los animo a pedir perdón. Tenemos la historia de Esaú y Jacob. ¿Cuántos la han escuchado? Jacob era el hijo menor, ¿cierto?, de Isaac y de Rebeca. Nació, dice que la palabra de Dios dice que nació aferrado del talón de su hermano mellizo Esaú, que salió del vientre de su hermano algunos segundos antes que él. Jacob, su nombre significa el que afirma el talón, significa el suplantador. Otra versión le dice que es el tranza, el mentiroso. Y describe la vida de Jacob con una constante lucha contra otros para recibir la bendición. Primero miramos el encontronazo que tuvo Jacob con Esaú. Después miramos el encontronazo que tiene con Labán, con su tío. Después tiene un encontronazo consigo mismo. Y el último encontronazo más fuerte que tuvo Jacob, ¿contra quién fue? En Génesis miramos cómo Jacob había comprado engañosamente la bendición, o había quitado la bendición de su hermano Esaú por un plato de guisado. Luego, por las instrucciones de su mamá Rebeca, ahí ya estaba lo de Halloween, le hizo que se disfrazara, ¿cierto?, como su hermano Esaú, aprovechándose que su padre Isaac ya estaba malo de la vista, ya estaba ciego. Así fue como él tomó la bendición de su hermano. Ahora su hermano se levantó, Esaú se levantó contra él con ira, con odio, con rencor. Tanto era así que se propuso ¿qué? Matarlo. Y como él supo que Saúl lo iba a matar, ¿qué hizo Jacob? Decidió escapar. Isaac y Rebeca enviaron a Jacob a las tierras con su tío, ¿cierto?, Labán. Ahí el estafador Jacob tenía que sufrir. Y él fue engañado y fue usado y fue abusado aún por su tío Labán. Cuando saben la historia, cuando Jacob se enamoró de Raquel y que le dijo, hey, me gusta tu hija, ok, trabájame 7 años y te la voy a entregar. Jacob
trabajó 7 años, va y dice, hey, Abad, trato hecho, ya estamos 7 años, dame a Raquel. Suegro va y lo engaña. ¿Quién era Jacob? Un engañador. Ahora va su tío y engaña a Jacob. ¿A quién le da? A su otra hija, Lea. Dice, hey, este no fue el trato. El trato era que me dieras a Raquel primero. Digo, es que no te puedo dar a Raquel primero. Primero se debe ir la mayor, que es Lea. Si quieres a Raquel, trabájame otros 7 años más y te la entrego. Todos conocen la historia. Trabajó 7 años más y se casó con Raquel. Jacob tuvo que trabajar otros 7 años más por Raquel y su suegro cambió su paga y las consecuencias de su trabajo en diversas ocasiones. Después de todo lo que Jacob vivió, miramos a un Jacob arrepentido por lo que hizo. Él sabía que había engañado a su hermano y él sabía que esa bendición no le correspondía a él. Y él quiso arreglar las cosas con su hermano Esaú. Dice así, vamos a Génesis 32, del 3 al 7. Entonces Jacob, fíjense lo que hizo Jacob. Entonces Jacob envió mensajeros por delante a su hermano Esaú, quien vivía en la región de Seir, en la tierra de Edom. Versículo 4. Y les dijo, den este mensaje a mi señor que Esaú. ¿Cómo miraba Jacob a Esaú? Como su señor. Dice, humildes saludos de tu siervo Jacob. Hasta el momento estuve viviendo con el tío Labán, como que le mandó una carta, ¿cierto? Y ahora soy dueño de ganado, burros, rebaños, ovejas y de cabras y muchos siervos, tantos varones como mujeres. He enviado a estos mensajeros por delante para informarte a mi señor de mi llegada, con la esperanza que me recibas con bondad, con misericordia, con amor. Versículo 6. Después de transmitir el mensaje, los mensajeros regresaron y le informaron a Jacob: nos encontramos a tu hermano Esaú. ¿Y sabes qué? Y ya viene en el camino. Pero no viene solo. Viene con 400 hombres. ¿Qué fuéramos hecho nosotros? ¿Qué fuéramos pensados nosotros? Ya valió cacahuate. O sea, ya se marmó. Entonces, versículo 7, Jacob quedó aterrado con la noticia. Entonces separó a los miembros de su casa en 2 grupos, y también a los rebaños, a las manadas y a los camellos. Ahora, Jacob, él sabía que Esaú lo quería matar, por eso huyó. Esaú odiaba a Jacob. Su odio era tan grande que lo quería destruir. Pero qué libertador y qué confrontador y qué bonito vamos a mirar cuando Esaú va y abraza a Jacob y se pone a llorar con él. Ese es un acto de perdón. Ese es un acto de amor. Ese es un acto de misericordia. ¿Qué dices? 33 del 1 al 4. Entonces Jacob levantó la vista y vio a Esaú, quien se acercaba con sus 400 hombres. Por eso repartió a los niños entre Lea, Raquel y sus 2 esposas esclavas. Colocó en el frente de sus 2 esposas esclavas con sus respectivos hijos. Después Lea con sus hijos y por último Raquel y a José. Entonces Jacob se adelantó a todos ellos. Cuando se aproximó a su hermano, se inclinó hasta el suelo 7 veces delante de él. Versículo 4. Entonces Esaú corrió a su hermano al encuentro. ¿Y qué hizo? Lo abrazó. Puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó, y ambos lloraron. Ese es tener un perdón.
perdón. O sea, Jacob se merecía el perdón. Hasta los ojos de Saúl. No. Le había robado la bendición. Necesitamos sacar esos remordimientos del pasado para sentirnos libres. Regresemos a Jefte. Fue buscado por los ancianos y le recordó lo que hicieron con él. Dice el versículo 7, Jueces 11:7. ¿No me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué puedes venir ahora? ¿Porque tienes aflicción? Ahora, esta era la mejor oportunidad de Jefte para vengarse de lo que le hicieron a él. Pero él sabía que eso significaba para él un estancamiento espiritual. Por esta razón, Jefte dejó el resentimiento a un lado. Él fue, ¿sabes qué? No lo hago. Ustedes me rechazaron, me corrieron del pueblo, fui señalado, fui juzgado, se reían de mí porque mi madre era una ramera. Y ahora viene cuando están en la prueba, no les voy a ayudar. Él era bueno. Era un buen guerrero. Pero ese hombre dejó los resentimientos y aceptó ser el comandante de Israel. ¿Qué te quiero dejar con esto? Necesitamos dejar las heridas del pasado para avanzar en nuestra vida espiritual, que muchas veces el no perdonar nos estanca espiritualmente. No vamos a poder avanzar. Y Dios quiere sanar las heridas de nuestro pasado. ¿Cuánto lo creen? Dios nos quiere sanar. Y el más ansioso de hacerlo es Dios. Tenemos que empezar a creerle a Dios. Y me encanta mucho la parábola del buen samaritano. Ahí miramos cuáles son las vendas que Dios quiere usar para nosotros, para los que hemos sido lastimados. Jesús cuenta una historia en Lucas 10 del 30 al 34. Jesús respondió con una historia a un hombre judío. Bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron, lo dejaron medio muerto al costado del camino. Versículo 31. Un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre al suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió a lo largo. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas así? Que somos lastimados, hemos sido abusados y nos encontramos a alguien y nos ignora. Como que no le importamos, ¿cierto? Como que esto no es mi problema, ese es tu problema. Versículo 32. Un ayudante del templo pasó y lo vio ahí tirado, pero también siguió a lo largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado, y cuando vio al hombre sintió ¿qué? Compasión por él. Se le acercó y lo alivió, le alivió las heridas ¿con qué? Con vino y aceite, y las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y se lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. El aceite y el vino están listos para sanar nuestras heridas también, que representa la unción del Espíritu Santo y el gozo en nuestra vida de nosotros. Tenemos que empezar a soltar. Tenemos que empezar a que se vaya la tristeza de nuestro corazón, la depresión, la tristeza, y permitir a Dios que Dios empiece a sanar nuestras heridas. Y Dios quiere usar a la iglesia para sanar heridas también. Ahora, me acuerdo de cuando David estaba siendo perseguido por Saúl. ¿Quién se la juntó a David? Afligidos, endeudados y amargados. Fueron los únicos que se le arrimaban a David. Y era lo que menos necesitaba David. David necesitaba hombres
valientes, guerreros, que estuvieron al pie del cañón con él para cuando llegara Saúl. Pero yo me imagino a David, todos los que estaban ahí afligidos, endeudados, amargados, y dicen, ¿ahora qué voy a hacer? Pero ¿saben lo que hizo David? David los transformó en un grupo de hombres valientes, de guerreros. Mefiboset era lisiado, pero terminó en la casa, en el palacio de David. La reconciliación es posible a través del perdón. Atrevámonos a perdonar. Romanos, con eso termino. Romanos 12:9, que dice: no nos venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque está escrito, que dice Dios, ¿de quién es la venganza? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así, ¿por qué no nos ponemos de pie en esta tarde y le decimos a Dios que realmente, primeramente, permitámosle a Dios que Él nos empiece a sanar, que Él empiece a sanar nuestro corazón, que Él empiece a sanar nuestra alma, nuestro espíritu? Y si es tiempo de pedirle perdón a Dios, porque no hemos hecho la instrucción que nos ha mandado Él, que es empezar a soltar y empezar a restaurar relaciones que aún están destruidas por falta de perdón. Que nos dé la fuerza, la sabiduría y el entendimiento. ¿Cómo vamos a empezar a perdonar? Señor, te damos gracias en esta tarde. Señor, venimos delante de ti y primeramente te damos las gracias por esta palabra que hemos escuchado, Señor. Gracias porque una vez más nos muestras cuál es tu deseo, Padre. Y tu deseo es sanar nuestro corazón, es vendar nuestras heridas, Padre. Padre, hoy te ponemos cada herida, Señor, en tus manos. Yo te pido, Señor, que tu sanidad fluya en la vida de nosotros. Hemos escuchado historias, Padre, de hombres. Esa historia de Saúl, Señor, tocó mucho en mi corazón. Porque a pesar, Señor, de que fue engañado, de que le robaron su bendición, Señor, él se atrevió, Señor, a perdonar a su hermano Jacob. Padre, yo te pido en esta mañana que si hay alguien que tengamos que perdonar, que lo hagamos hoy mismo, Señor.